si lo quieren repasar, ¿verdad? Ok, entonces hablábamos de que yo quiero encontrar ahora el valor de esta media, ¿verdad? A través de la información que me están dando. Y ya vimos acá, ¿verdad? Que de este lado, permítanme, quiero ver. De este lado van a estar los números que son menores o igual a 7.5. Permítame que están queriendo entrar. Y de este lado están los valores de X mayor a mayor a 7.5, ¿sí? Y obviamente si lo vemos acá, aquí me están diciendo que este valor, y es lógico, hay una mayor área de este lado, y acá hay 0.8 de probabilidad acumulada. Obviamente esta probabilidad ya no viene desde la cola izquierda hacia la derecha, sino es al contrario. Esta probabilidad de 0.8 que ustedes ven acá hace referencia a la probabilidad desde la cola izquierda, desde la cola derecha hasta llegar a este valor de X, ¿sí? Obviamente ustedes les pueden pedir la probabilidad desde la cola derecha hasta un valor de X o de la cola izquierda hasta un valor de X. Lo que pasa es que las funciones de Excel solo trabajan con probabilidad acumulada desde la cola izquierda hasta la cola derecha. Entonces, cuando nosotros nos pidan esta parte de acá, entonces obviamente siempre vamos a tener que trabajar con un evento complemento. Es decir, calcular la probabilidad de que esta parte esté ocurriendo, esta de acá, y a eso se lo voy a restar a 1 para obtener este valor de la cola derecha, ¿verdad? O de la parte derecha. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar con este tipo de probabilidad, ¿sí? Ok, entonces ya vimos que la probabilidad de que X entonces sea menor o igual a 7.5 es de 0.2. Y esa es la probabilidad que yo debo ingresar a la fórmula. Entonces, ahora bien, ¿cómo voy a encontrar yo este valor? Bueno, lo primero que tengo que hacer siempre es ver qué valores me están dando. Me están dando la probabilidad de que X sea menor o igual a 7.5. Esa es la probabilidad. Y la probabilidad ya vimos que es de, permítame, 0.2, que lo acabamos de calcular acá. Luego me piden a mí que, me indican que el valor de X, o de que en este caso es X, es igual o menor a 7.5. O aquí el valor, sí, solo lo voy a dejar aquí. Pero bueno, para trabajar la fórmula voy a poner aquí X al revés, ¿verdad? Sería solo por cuestión igual o menor a. ¿Y a qué va a ser? Va a ser menor o igual a qué? A 7.5. Ese es el valor de mi X. O para términos más prácticos, como les digo, lo pueden dejar únicamente como X. ¿Cuál es el valor de X de referencia? Es 7.5. ¿Qué otra cosa me está dando? La desviación estándar. Ok, la desviación estándar es igual a 2. ¿Me estarán dando algún otro dato? Creo que no. O sea, me están dando esta probabilidad, pero esta no la necesito, la de 0.8. Entonces, me están pidiendo que calcule la media. Ok, para calcular la media, aquí sí, como les digo, no hay para este caso, ¿verdad? No hay ninguna función que me saque o que me haga que me saque directamente la media. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí sí voy a tener que utilizar la fórmula para Z.
y despejar, ¿verdad? Entonces dice que Z es igual a X menos la media dividido la desviación estándar. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa la media, ¿verdad? Ya tengo un valor de X, que es 7.5, tengo el valor de la desviación estándar, ¿verdad? Pero no tengo el valor de Z. Ok, no tengo el valor de Z, pero me están dando la probabilidad. Y en base a esa probabilidad, yo puedo calcular el valor de Z, Z de tabla. ¿Cómo calculo ese valor de Z de tabla? Pues nuevamente, ¿verdad? Utilizo una función de Excel, que en este caso va a ser la desviación, en este caso es el inverso. Permítanme. Es el inverso de la normal estándar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me pide esta función del inverso de la normal estándar? Me pide la probabilidad. La probabilidad en este caso de que X sea menor o igual a 7.5. Y en este caso es 0.2, que ya lo habíamos calculado. Solo ingreso esa probabilidad a la fórmula y me va a dar a mí un valor de Z. Vean que en este caso el valor de Z me da negativo. Eso es correcto. Me tiene que dar negativo porque recordemos que ya les había comentado, ¿verdad? Valores de Z de Z que están por debajo de la media van a ser negativos y los valores de Z que están por encima del valor de la media, ¿verdad? Van a ser positivos. ¿Sí? Eso es lo que me da la pauta. El valor de X. Cuando X es menor a la media, voy a obtener un valor de Z negativo y cuando X es mayor a la media, voy a obtener un Z positivo. ¿Sí? Con esas son las cosas con las que vamos a ir trabajando. Entonces, ahora sí, esto era lo único que tenía que sacar, ¿verdad? Ahora que ya tengo el valor de Z, voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Para poder obtener la media. Entonces voy a poner acá, media va a ser igual a ¿qué? Al valor de la X que yo ya tengo, menos el valor de la desviación estándar, que es 2, por el valor de la Z con el símbolo, con el signo. Si Z es negativo, pues Z negativo. Si Z es positivo, Z positivo, ¿verdad? A manera que en este caso vean que negativo y negativo me va a dar un valor positivo, ¿verdad? Entonces tiene que ser con su signo. Eso es bastante importante. Ok. Entonces me da aquí. ¿Sí? Entonces me dice, ¿cuál es la media de esta distribución? Es 9.18. ¿Sí? Esta es la media. Entonces, ven, con la distribución normal me pueden pedir a mí que calcule varias cosas, probabilidad, un valor de X, un valor de la media incluso. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Y que en esa fórmula siempre va a ser 1 menos 0.8. ¿En cuál? En la fórmula donde dice PX, lo que está en rojo. Ajá, pero cuando se refiere a la fórmula como tal, porque no siempre va a ser así, depende del enunciado. Porque en algunos casos va a ser, voy a meter a la fórmula directamente la probabilidad que me están dando. Pero en algunos casos voy a tener que restar. O sea, aquí depende. Depende de qué es lo que usted quiera conocer. Porque era lo que les decía y se los voy a volver a hacer acá. Espero que eso no los confunda y que los ayude a comprender mejor. ¿Qué pasaría si a mí me cambian el enunciado de acá? Y dice, ya no sería, si la probabilidad de que X sea menor que 7.5 es 0.8, sino que me diga, si la probabilidad de que X sea menor o igual
O incluso puedo trabajar con menor, que sea menor que 7.5. Si la probabilidad de que X sea menor que 7.5 es 0.8, encuentre la media. Aquí ya me cambió, ¿sí? Solo le cambié, solo esto le cambié. Pero ¿qué me está diciendo a mí aquí? Aquí puede ser menor o igual, ¿sí? Solo esto, o también lo pueden encontrar como menor o igual. ¿Sí? Para que se entienda mejor, vamos a trabajar así. Menor o igual. Ok, entonces aquí ya cambió. Porque recuerden, trabajo con probabilidad acumulada. ¿En dónde estaría más o menos esta probabilidad de 0.8? De manera que el valor de X sea menor o igual a 7.5. ¿Dónde lo ubico? Ya no lo ubico acá, sino lo voy a ubicar de este lado. Porque todos aquellos valores que están por debajo de esta línea me acumulan a mí 0.8 de probabilidad. ¿Sí? Esto. Y obviamente recuerden que la sumatoria de las probabilidades me debe dar 1. Por eso es que usé esto acá. Así que esto viene desde propiedades de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, ahora aquí ya es al revés. Solo con cambiarle una letra ya es, o perdón, una palabra ya es diferente. ¿Sí? Porque ahora me está diciendo que el 0.8 de esa probabilidad está acumulada desde la cola izquierda hasta este límite, que es cuando X es igual a 7.5. X es el límite. Ese valor de X es el límite. Es el límite que divide la probabilidad que está a la izquierda y la probabilidad que está a la derecha. Pero si yo sumara esta probabilidad de la izquierda más la probabilidad de la derecha, me tendría que dar 1. ¿Sí? Entonces, acá, si me estuvieran pidiendo el mismo enunciado, aquí es mucho más fácil, porque ya no tengo que hacer esto. Directamente la probabilidad que me están dando va a ser de 0.8. ¿Sí? Entonces, este sería mi enunciado. Probabilidad de que X sea menor o igual a 7.5 es de 0.8. Entonces, el X de referencia que voy a usar es 7.5. La desviación estándar sigue siendo 2. Ahora lo que cambió acá es, vean este, ¿sí? Y esta es la cuestión en donde tienen que tener mucho cuidado. Esta distribución es una distribución simétrica. Entonces, como la distancia que hay entre este valor con X sigue siendo con la media, perdón, sigue siendo la misma que había entre este valor de X para la distribución que vimos anteriormente hacia la media. Entonces, vean que el valor de Z que yo estoy obteniendo es lo mismo. ¿Qué es lo único que está cambiando? Lo que me está cambiando ahí es el signo, ¿sí? Es el mismo valor de Z porque tenemos una distribución simétrica, pero no es el mismo signo, ¿sí? Entonces, a veces ahí es donde cometen el error ustedes, ¿verdad? Porque trabajan con un valor de Z positivo, un valor de Z negativo, y eso ya le cambia a ustedes, en este caso, ¿verdad? Su resultado. Vean qué resultado me daba aquí, 9.18. Y solo con que cambié la posición de este valor, ahora me está dando un valor de la media más pequeño, que es de 5.81. Y únicamente, ¿qué es lo que tuve que hacer? Cambiarle una palabra a mi enunciado.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estas son dos distribuciones distintas, ¿sí? Esta tiene una media más grande que esta distribución, aunque tengan la misma desviación estándar. ¿Se acuerdan cuando vimos que nos íbamos a encontrar con diferentes familias de distribuciones normal? En la que lo único que tenía que cambiar era o la desviación estándar o la media. Y justamente eso es lo que está pasando aquí. Tengo tengo dos distribuciones normales con la desviación estándar o con la misma distribución, con la misma desviación estándar, pero con media diferente. Aquí mi media es de 9 punto y algo, solo lo dejaré así. Y aquí mi media es de 5 punto y algo. 5.8 lo voy a dejar como un... Y aquí es de 9.18. ¿Se entiende el por qué cambia la forma en la que uso el valor de la probabilidad? Aprovechen para para consultar dudas y pues también me dicen si respondí a sus dudas o vemos otra forma de poder explicárselos. Ok, entonces dice que por el momento todo bien. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer otro ejercicio. Como les digo, la dificultad en este caso va aumentando porque la distribución normal estándar, da para mucho, ¿verdad? Da para hacer bastantes cosas con ella. Por eso es que se utiliza mucho en muchos métodos o cálculos que nosotros realizamos y que vamos a ver más adelante. Por eso se utiliza mucho en este caso, ¿verdad? Pero en inferencia estadística, ¿sí? Entonces, acá lo importante, como siempre les digo, es poder entender las características de una distribución normal, que es la parte teórica, que a veces, como les digo, en algunos casos se quedan mucho con la parte de los ejercicios y reviso los ejercicios, pero aquí no es mecánico, no es como que yo ya aprendí a hacer un ejercicio, entonces voy a poder hacer el otro. No, aquí lo importante es que ustedes sepan utilizar adecuadamente las propiedades de la distribución normal estándar, las funciones, la función de distribución normal estándar y sus características para que esto, mejor dicho, les ayude a resolver ejercicios. Eso es lo principal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál les puedo... Aquí hay otros tres ejercicios, estoy viendo cuál sería mejor. Vamos a utilizar este creo que eso está bien. El ejercicio 5. Pero antes de que yo lo haga, esta vez sí me gustaría que ustedes intenten hacerlo. Intenten analizar este ejercicio. Se los voy a dejar ahí en la pantalla. Y vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Entonces dice, en una empresa que comercializa manzanas, se tiene que el peso de las mismas se distribuyen normalmente con una media de 150 gramos y una desviación estándar de 15 gramos. Si únicamente se comercializan aquellas manzanas con peso mayor o igual a 125 gramos y menor o igual a 175 gramos, calcule la probabilidad de que al seleccionar una manzana al azar, ésta cumpla con los requerimientos para ser comercializada. Ese es el inciso A. Y el inciso B dice, en un lote de 2.500 manzanas, ¿cuántas manzanas serán rechazadas? ¿Sí?
Entonces, para resolver el ejercicio, el inciso B, tienen que calcular el inciso A. Intenten hacerlo. Y de hecho, los que ya llevaron conmigo esto, les comento, ese es uno de los ejercicios que venía en el examen parcial. ¿Sí? De los que llevaron la clase conmigo en vacaciones. Entonces, intenten hacerlo en 5 minutos o por lo menos analizarlo y después lo vamos a resolver juntos. Por eso se los pongo a hacer, ¿verdad? Para que ustedes por lo menos analicemos y ahora sí, pues ya tienen una idea más o menos de cómo hacerlo, independientemente de que sea errónea o no, pero ya meditaron más o menos cómo hacerlo, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿verdad? Porque ahí vamos, pues obviamente analizando que este tipo de problemas necesita bastante análisis, no es algo que pues se nos vaya a salir solo con leerlo una vez y ya se me quedó, no. Primero, como les digo siempre, leerlo, ¿verdad? Leerlo una vez rápido y de ahí a leerlo 2 o 3 veces a manera que yo pueda sacar la información que me están dando, ¿verdad? Y ver obviamente cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces la otra cuestión es que yo les recomiendo, esa es una recomendación, no es que lo tengan que hacer siempre, ¿verdad? Pero a mí me facilita mucho ver las cosas de forma gráfica para poder entender mejor. ¿Verdad? Entonces eso ya me da una visualización mejor. Es lo mismo que, por ejemplo, hacemos o me pasa a mí en física, ¿verdad? Que siempre hago mis grafiquitas también para poder tener una mejor idea de lo que me están pidiendo, porque a veces, pues obviamente uno va imaginando únicamente, ¿verdad? Las cosas, pero es un poquito más complicado. Creo que ya serían personas que pues tienen mayor habilidad de imaginación. Pero en mi caso, pues a mí me gusta eso, ¿verdad? Entonces, como les decía, para responder el inciso B, lo primero que tengo que hacer es el inciso A. Ok, entonces, como siempre, independientemente de qué es lo que estén trabajando, lo primero que les recomiendo es que después de leerlo vayan sacando ustedes los datos que les dan, ¿verdad? Entonces, voy a volver a leerlo y voy a ir sacando datos. Dice, en una empresa que comercializa manzanas, se tiene que el peso de las mismas se distribuye normalmente. ¿Sí? Ya sé que es una distribución normal, que tiene una media igual a 150 gramos, ¿sí? Y una desviación estándar o voy a poner aquí, estándar de 15 gramos, ¿sí? Y me dice, si únicamente se comercializan aquellas manzanas con peso mayor o igual. O sea, entonces ahí están dando, como ahí sería, bueno, X, voy a poner acá, igual o mayor, que es lo primero que me están diciendo, a 125 gramos. Y también hay un valor de X que es igual o menor, ¿verdad? A 175 gramos. Aquí me están dando el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? De pesos que deben tener esas manzanas. Si están por debajo de ese valor, ya no las comercializo. Si están por encima de ese valor, ya no se comercializan tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿qué probabilidad me estarán pidiendo ahí? Pues obviamente me están pidiendo la probabilidad entre este rango de valores. ¿Cómo lo podría representar en este caso, verdad? Como, pues, en una distribución normal estándar, lo que es lo que voy a hacer acá, ¿verdad? Siempre con mi dibujito, como les digo. Voy a empezar con esto y voy a quitar esto mientras de acá. También esto, ¿verdad? Porque no es lo que me están dando. Si quiero lo puedo poner. Me dice que es media de 150. Aquí ya cambia. Y la desviación es de 15, siempre en gramos, ¿verdad? Entonces, teniendo yo estos valores, ¿ok? Entonces me dicen, ¿qué valores me están pidiendo? Me están diciendo a mí que las manzanas deben ser
los voy a poner acá, ¿verdad? Que tienen que tener un valor de X. Voy a poner, este es mi valor de referencia, ¿verdad? Voy a subir un poquito acá. Entonces me están diciendo que el límite inferior es un X que sea igual o mayor a 125. Entonces 125 es mi límite inferior, ¿sí? Entonces tengo que encontrar la probabilidad acumulada de aquí hacia acá, porque recuerden que eso es lo que me da a mí cualquier, si lo meto a una función de Excel, ¿verdad? Entonces lo otro es el límite superior, que va a ser en este caso cuando X es igual o menor a 175. Esos son los valores que me están dando. Solo permítanme, aquí es X, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad tengo que encontrar? La probabilidad que esté dentro de... Pero quiero ver si aquí hay anotaciones para poder... Que a veces me dan unos lapicitos acá, pero no los encuentro. Bueno, entonces voy a utilizar la de acá. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo tengo que encontrar es esta probabilidad. ¿Y cómo obtengo esta probabilidad? Ok, lo que tengo que hacer aquí es encontrar la probabilidad acumulada desde aquí hasta acá de cuando X es igual a 125. Igual o menor a 125, perdón, ¿sí? Entonces, tengo que encontrar esta probabilidad acumulada de acá, ¿sí? De ahí, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Una vez que ya tenga esa probabilidad, ay, ¿por qué no me deja? Permítame, solo quiero ver por qué no me deja esta lapicito. Así. Una vez que ya tenga esa probabilidad de ahí, entonces ya puedo venir y hacer lo mismo. Voy a calcular la probabilidad acumulada, ¿sí? Desde la cola izquierda hasta este valor de 125, ¿sí? Voy a tener dos valores de probabilidad, pero como lo que yo quiero es el área que está delimitada por estos dos valores, entonces, ¿cómo lo voy a obtener? ¿Alguien tiene una idea de cómo obtendría el valor únicamente de esta área? La probabilidad de esta área. ¿Alguien tiene alguna idea? Restando las dos X. Exactamente, voy a restar pero no las X, ¿verdad? Sino la probabilidad que yo encuentro, probabilidad acumulada de cuando X es igual a 175, igual o menor a 175, y la probabilidad de que X sea menor o igual a 125, ¿sí? Y entonces esa resta me va a dar a mí la probabilidad que estoy buscando, ¿ok? Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Ya lo vimos gráficamente, hagámoslo, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la probabilidad de cuando X, voy a empezar por la parte de cuando X es igual o menor a 125, ¿sí? ¿Y cómo obtengo esa probabilidad? Bueno, me están dando, bueno, puedo utilizar la normal, ¿verdad? La distribución normal, perdón, aquí sería esta, distribución normal, que es la que me pide que yo ingrese X, media, desviación estándar, y le indique si es acumulada, ¿verdad? Entonces, la X en este caso es 125, la media es de 150, la desviación estándar es de 15, y obviamente como lo que yo quiero es el valor acumulado desde aquí hacia acá, le voy a dar verdadero, ¿sí? Entonces le doy y me da esta probabilidad. Ahora bien, cuando ya tengo esta probabilidad, ahora quiero la otra probabilidad, que sería la que habíamos dicho, ¿verdad? Esta, hasta acá, la acumulada desde la cola izquierda hasta este valor, que es igual a 175, a una X igual a 175. Entonces voy a cambiar este valor, 175, ¿sí?
Y voy a utilizar esta misma. Y como les digo, acá me es más fácil copiarla y solo cambiarle el valor de X, ¿sí? Siempre sigue siendo la distribución normal, pero el valor de X ya es diferente porque es 175. 150 sigue siendo la media, 15 la desviación estándar y quiero una probabilidad acumulada. Entonces le doy igual, ¿verdad? Y me da este valor. Y ahora, como bien lo decíamos, ¿verdad? Para poder obtener la probabilidad de este rango, ¿verdad? De que ahora es la probabilidad de que 125, o aquí pongo así, sea, o de que X sea menor, perdón, aquí es, de que X sea mayor, porque eso es lo que me está diciendo. Aquí es este. Igual solo es cuestión de fórmula, de cómo ponerlo ahí, ¿verdad? De que X sea mayor o igual a 125 y de que X sea al mismo tiempo menor o igual a 175. Ese rango es el que yo estoy o el que yo quiero calcular. ¿Y cómo obtengo este rango de valores? Pues únicamente restando 125, la probabilidad de cuando X es menor o igual a 125 menos la probabilidad de cuando X es menor o igual a 175 y 125, ¿verdad? Las probabilidades que yo había encontrado anteriormente. Entonces, y esa resta me da a mí la probabilidad que estoy buscando, que sería, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar una manzana al azar cumpla con los requerimientos de ser comercializada? Sabiendo que estos son los requerimientos, entonces la probabilidad es de 0.90, ¿sí? Así obtengo la probabilidad. Entonces alguien me hacía una pregunta. Ok, entonces, ¿se entiende ahí? Sí, sí. Sí. Ok, entonces con respecto a eso, espero que nos dé tiempo. Creo que, bueno, vamos a hacer rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a darle respuesta al inciso B. ¿Sí? ¿Y qué dice el inciso B? Dice, en un lote de 2.500 manzanas, ¿cuántas serán rechazadas? Recuerden que aquí es una media, ¿verdad? O sea, o un valor esperado, ¿sí? Y el valor esperado primero es NP, ¿sí? El número de datos que tengo por la probabilidad. Pero en este caso, esta probabilidad pertenece a las que son aceptadas. Entonces, ¿cómo obtengo la probabilidad de rechazo? Recuerden que es 1 menos esa probabilidad. Entonces sería 1